Es para mí un verdadero honor estar en esta mesa realizando la presentación de la 9ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de la enseñanza media, realizada por el Observatorio Uruguayo de Drogas de la Secretaría Nacional de Drogas. Esta encuesta contiene un cúmulo significativo de datos científicos, de datos epidemiológicos, sobre el consumo de sustancias en estudiantes, prevalencias, prácticas, formas de acceso, factores de riesgo y protección, es muy amplio, recogidos con metodologías muy pensadas y adecuadas e instrumentos científicos que garantizan su aplicabilidad a lo que son las políticas públicas que se están llevando adelante por parte del Estado. Si esta encuesta en sí misma es relevante y es importante, lo es más todavía por su condición de eslabón de un proceso de estudios regulares, de estudios sistemáticos, que remonta a sus inicios al año 2003, en el que se realizara la primera encuesta en este ámbito y la primera encuesta de esta naturaleza. Como todos sabemos, cada encuesta configura una instancia que nos muestra el estado de cosas en un momento dado, es como una fotografía. Y esa instancia cobra sentido y cobra relevancia para nosotros cuando es analizada y evaluada a la luz de procesos que son de mediano y largo plazo, porque ahí nos dan los estudios y las investigaciones determinada información que nos muestran cómo está el fenómeno de las adicciones y en este caso en la materia tan sensible que tiene que ver con la población que constituyen los estudiantes de la enseñanza media. Es decir, que este proceso sostenido, estos estudios de investigación, nos hablan con elocuencia de la fortaleza de la política de drogas en el Uruguay y además del importante rol que tiene la Junta Nacional de Drogas a través de su Secretaría General, pero a través también del órgano que integra a todos los organismos de los ministerios y también a nivel de los entes públicos y servicios descentralizados, que con una debida coordinación podemos afrontar políticas públicas de impacto para disminuir este verdadero flagelo, que es la problemática en materia de adicciones que tienen sobre todo los adolescentes y los más jóvenes. Con lo cual, las políticas que basan sus esfuerzos sistemáticos en conocimientos científicos de la realidad y en la aplicación rigurosa de la evidencia científica como base para la construcción de programas y proyectos de intervención son lo que nosotros consideramos los estudios sólidos de los cuales podemos tomar sus datos para mejorar y seguir construyendo cosas. La evidencia científica, y lo ha destacado en varias ocasiones el doctor Radío, la evidencia científica es un dato objetivo que nos permite a nosotros afrontar este flagelo, como decía, en esta materia. Con lo cual esta encuesta es un instrumento muy bueno que nos acerca a una determinada realidad de la vida de los adolescentes en un espacio educativo formal, aportando elementos de diagnóstico de suma importancia para la elaboración de los programas preventivos, de tener hábitos saludables y fomentarlos, y habilidades para la vida en sí misma, cuando estos chicos crezcan y afronten su vida adulta, todos programas que cuentan, reitero, con esa evidencia sobre los resultados y los impactos positivos que debe tener. Adolescentes y jóvenes constituyen en definitiva una población en este sentido sensible, de alta vulnerabilidad, en un mundo muy complejo y en sociedades que por más que los gobiernos, la sociedad civil tratan de afrontar y de poner lo mejor de sí, uno sabe porque lo ve todos los días con personas allegadas,
con personas no allegadas, de que tenemos que cuidar mucho a esos adolescentes y jóvenes que empiezan a salir a la vida y que tienen ese flagelo y esa instancia de tentación o de problemas en el cual pueden terminar siendo consumidores y eso llevarlos a algo negativo y triste. Pero más allá de esta reflexión, y ya finalizando, es desde este espíritu, de esto que les quiero transmitir, que la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, la Junta Nacional de Drogas y las demás entidades realizan recientemente esta presentación del Plan de Promoción de Salud y Prevención de la Problemática del Consumo de Sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas. Felicito entonces a los técnicos, sobre todo, que han trabajado en la realización de esta encuesta, la que queda desde hoy a disposición de todas las instituciones, de todos los profesionales, los que trabajan en esta problemática directamente, los que trabajan en esta problemática indirectamente y, por supuesto, de toda la población, de toda la sociedad. Sin duda habrán múltiples lecturas que aportarán análisis e interpretaciones novedosas, enriqueciendo los resultados para beneficio de todos. Es decir, trabajemos todos juntos para tratar de mejorar esta situación. Muchas gracias. Por una parte, quiero felicitar a la socióloga y a todo el equipo que hizo un trabajo tan científico y tan serio, porque estos trabajos siempre son insumos fundamentales. Nada puede hacerse ni desde el Estado ni desde los ámbitos familiares y domésticos frente a una realidad compleja si no tenemos una medición adecuada que nos indique cuán compleja es. Así que por ese lado me siento contenta de poder decirles felicitaciones por el trabajo realizado, felicitaciones obviamente a la Junta Nacional de Drogas y al Observatorio Uruguayo de Drogas que están detrás de este trabajo y con cuya solicitud desataron este estudio, que se suma, es el 9º, así que tenemos una política estatal, siempre es bueno recordar las políticas estatales por encima de las mudanzas políticas, la política de fondo, eso es lo que nos hace más fuerte como Estado. Así que sea la 9ª encuesta, todo eso son buenas noticias. El contenido no es bueno y esa es la parte ambivalente de mi sentimiento hoy. El contenido es sostenidamente preocupante y frente a eso, bueno, uno tiene sentimientos también complejos. Como di clases durante 40 años, tuve la percepción clarísima del cambio cultural y de la problemática que esta encuesta revela tan crudamente, cuando comencé a notar una cosa que nunca antes había visto en mis alumnos. Se acercaban a la hora del recreo al mostrador, yo siempre tenía un pupitre un poco más elevado, recuerdo sus caritas de 14, 15 años, se acercaban a comentar siempre en estado de ebullición y de alegría, como suelen tener los adolescentes, y me venían a contar cómo, gracias la última borrachera que habían visto en Fernández, en Margarita, lo señalaban, y yo pensaba, qué horrible, qué vergüenza va a tener Fernández o Margarita. Y de repente veía que Fernández se sumaba y daba datos como quien de una hazaña está hablando. Eso fue completamente nuevo para mí y para todos los demás profesores y fue el comienzo de un cambio cultural irreversible hasta ahora. Y terrible, porque uno lo vivía como profesora, pero caramba, yo tenía niños de la misma edad en mi casa, ¿no? Así que también lo veía del otro lado como madre. Y la preocupación siempre está, la encuesta lo acaba de mostrar. Cuando en el hogar hay preocupación, hay seguimiento sin asfixia, hay información sin dramatizaciones que alejen a los adolescentes de lo que los padres les quieren decir, sin duda allí hay una eficacia. Todos sabemos que nos educamos en distintos niveles, el del hogar es uno y es imprescindible, el del sistema educativo es otro y el del propio Estado es otro. Todos estamos llamados a responsabilidad en esos 3 niveles,
Es muy bueno que el Estado tenga este nivel de responsabilidad, porque el diagnóstico es la primera etapa, y es muy justo decirlo, y aquí está Radio que no me va a dejar mentir, que el Estado siempre está corriendo de atrás tratando de llegar a unas realidades muy crudas, muy diversas, muy distribuidas a lo largo de todo el Estado y de todos los sectores sociales, de todas las realidades, y que hacemos, se hace lo que se puede y siempre se tiene la sensación de que se va corriendo de atrás de la tragedia, ¿no? Por eso les dije, sinceramente, lo que me embarga son sentimientos muy contradictorios. Yo no voy a dar una sola cifra después de la intervención magnífica de la socióloga, perdón que no recordé tu nombre, perdón, estoy en falta con eso. Pero sí voy a decir 2 o 3 cosas de perogrullo, que sin embargo creo que viene a cuento que se recuerde. Estamos hablando sobre un universo de adolescentes, estamos hablando de estudiantes, solo calculen todos los que han caído del sistema o sencillamente no han llegado a él y que están fuera y que están bajo los mismos parámetros o peores porque por algo no llegaron al sistema educativo, que es una de las formas de sistemas de contención que el Estado brinda. Estamos hablando de adolescentes, por lo tanto estamos hablando de gente que está cambiando su cerebro, está modificándole junto con sus manos. El David que está frente a la Plaza Independencia es una buena lección morfológica, es alguien que tiene las manos y la cabeza más grande que el resto del cuerpo porque está en plena transformación. También el cerebro de los jóvenes de esa edad está en plena transformación. Y todo tipo de consumo, desde el alcohol, las drogas o incluso el efecto que hacen las bebidas energizantes, va directo a ese cúmulo sensible que está en proceso de crecimiento, ataca precisamente en el hipocampo, precisamente en el lugar de las relaciones lingüísticas, en el lugar de la memorización, y luego nos quejamos de los resultados académicos. O sea, esta encuesta es una biopsia de un drama que tenemos instalados. Obviamente desde el Ministerio de Educación y Cultura, pero más atrás en el tiempo, como vieja educadora y como madre de hoy jóvenes, ya no tan jóvenes, ya grandes, pero que ha pasado por el proceso y la responsabilidad de criar y de educar desde la casa, solo puedo manifestarles mis felicitaciones al equipo que trabaja, mis felicitaciones a Radio porque sé de cerca cómo trabaja, y bueno, un llamado a que no dejemos de confiar en la educación, y eso se hace desde todos los niveles, ¿no? También los padres deben hacerlo, creo que quedó muy claro en la encuesta. Hay un sintagma en la unión de 2 palabras que tenemos que recordar siempre, que no es posible, que no es cierto y que hay que ir con un hacha a dividirlo al medio, ¿no? A esa edad no hay consumo, palabra consumo, que pueda unirse a la palabra responsable. Sencillamente lo único responsable es el no consumo. Entonces, trabajemos en eso. Yo por deformación tengo una máxima que es que lo que no se mide no se mejora. Y al igual que la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, la sensación agridulce, por un lado, de tener las cifras, de tener los datos, y por el otro la comprobación de que tenemos un problema. La comprobación del impacto que hacen las drogas, las sustancias psicoactivas en los jóvenes de nuestro país. Y en ese sentido creo que sería prudente desde la Junta o del Ministerio de Salud Pública o de algún otro organismo medir estos 2 años que hemos sufrido, estos 2 años que nos ha tocado pasar la pandemia, porque ya la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en la figura de su directora, hablaba del impacto del consumo de drogas en pandemia, en un periodo de soledad, en un periodo de aislamiento, en un periodo donde los afectos no estaban tan presentes. Pero a la vez también suponemos que el consumo social también haya tenido un impacto negativo. Entonces sería bueno, sería prudente tener esa información también para poder sacar conclusiones. Ya el artículo 5 de la Ley de Salud Mental establece lo que es el consumo problemático de sustancias psicoactivas y la naturaleza multidimensional de la misma, y que debemos tener una perspectiva integral. Por eso es importante, y en nombre del Ministerio de Salud Pública, aceptar la responsabilidad que tenemos del sector salud, pero que es en conjunto.
Por eso la presencia de Educación y Cultura, la presencia de la Junta Nacional de Drogas, del Secretario Nacional y del resto de las organizaciones, y también veo al subsecretario del Ministerio de Turismo, porque es un problema que tenemos todos como sociedad. No nos quitamos responsabilidad en decir que el sector salud tenemos que trabajar y tenemos que hacer más accesibles los tratamientos y tenemos que hacer más accesible la asistencia. Ahora, por otro lado, imaginemos a un joven de 13 a 17 años con consumo problemático, con consumo esporádico, que haya tenido acercamiento a las drogas, que pida una asistencia en el sector salud. No vemos que sea tan factible ese acercamiento. Por eso, desde el sector salud, si bien la política preventiva es la más efectiva, muchas veces la política del sector salud es para un tratamiento o es cuando la persona ya está bajo un consumo problemático. Y tenemos que hacer prevención desde todos los organismos. ¿Qué estamos haciendo del Ministerio de Salud Pública? Y es bueno también en este ámbito y en este marco poner a consideración las actividades que aún en pandemia estamos llevando adelante. Y quiero resaltar el trabajo del programa de adolescencia en cuanto a lo que es el programa de familias fuertes. Se hablaba y está medido de lo que es la importancia del vínculo de la familia, del vínculo de los afectos, del vínculo de la figura del padre o de la madre o del adulto que esté responsable o de un hermano mayor o de un tío, de un primo, en cuanto al asesoramiento, en cuanto a lo que es la conversación, en cuanto es todo lo que tiene que ver con la educación en el consumo de drogas o obviamente en lo que decía Ana, en el no consumo. También trabajando en conjunto con el INJU. Aquí mismo, en el día de ayer, presentamos o se presentó por parte del INJU un programa de capacitación que va a ser trascendental, que va a ser muy efectivo en cuanto a lo que es los episodios de depresión, los episodios en los jóvenes que tienden o que puedan llevar a un intento de autoeliminación, que también va asociado a un consumo de drogas. Lo que es la actividad física y el deporte como factor de alejamiento del consumo de alcohol, del consumo de tabaco, del consumo de marihuana, porque todos los jóvenes que practican deporte saben que estos factores o estos consumos alteran lo que es el rendimiento deportivo, alteran lo que es la actividad física. Por eso, cuanto más deporte, hay menos consumo de sustancias. El programa de género y violencia basada en género, también del Ministerio de Salud Pública, hemos trabajado en los que son los talleres de noviazgo sin violencia, y eso también queremos resaltar por todo lo que conlleva a una adolescencia, tener una adolescencia, transitar ese momento de la vida, que es el momento más complejo de una forma o de una manera feliz. Yo creo que hay que hablar del tema, hablar con nuestros hijos, con los adolescentes, tenemos que acercarnos más. Voy a permitirme hacer un paréntesis para contar una anécdota personal, pero que ilustra mucho. Yo tengo una hija de 18 años. Y hace unos años, cuando tenía 15, 16 años, antes de asumir la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, pregunté, conversando, cómo podemos hacer o cómo ella puede ver algún factor o alguna campaña que tenga efectiva relevancia en lo que es el consumo de alcohol. Y me dice, mirá papá, una vez por mes vienen unos señores a hablarnos de lo nocivo que es o de lo malo que es tomar cerveza o tomar vino o de lo que nos puede pasar. ¿Y tus amigos le dan pelota, le dan corte? No, se duermen en clase o agarran el celular o se ponen a hablar entre ellos. Y ahí me dice, bueno, salvo una vez que vinieron los compañeros de sexto año y nos contaron lo mal que pasaron cuando consumieron alcohol, cuando tomaron cerveza de más, cuando fueron a un cumpleaños de 15 y terminaron internados, lo mal que se sintieron, los problemas que tuvieron en la casa. Y ahí todos estuvimos atentos escuchando. O sea, creo que esto ya está por demás sabido, ¿no? Y no estamos diciendo nada nuevo, pero que los propios jóvenes nos puedan también marcar el camino de lo que ellos mismos pueden ver como una política efectiva y que no seamos los adultos de traje y atrás de un escritorio que intentemos convencer en algo que pensamos que puede ser efectivo para nosotros, pero no efectivo para los que tiene que ser efectivo. En definitiva, y brevemente, felicitar a quienes llevaron adelante
el estudio, felicitar el trabajo de la Junta Nacional de Drogas, este paraguas que nuclea a las organizaciones que tenemos que trabajar y tenemos que ver en lo que es la problemática de drogas. Del Ministerio de Salud Pública capitaneamos y lideramos lo que es la atención sanitaria, que el consumo de drogas es un problema de salud, es un problema de salud pública y que tenemos que abarcar en conjunto. Así que el llamado a seguir trabajando en la prevención y que no lleguen a la droga a los jóvenes y que podamos prevenir mucho más de lo que se puede hacer. Muchas gracias a todos. Cuando yo miré estas cifras, ¿no? La pregunta que me hacía es, ¿qué hay detrás de esto? Porque esos son síntomas. ¿Por qué estamos viendo esos síntomas? E inmediatamente me puse en el lugar donde yo empecé mi vida profesional, que es en la escuela, y ahora en la facultad, que también yo doy clase en primer año de facultad de Derecho. Y todo esto que vimos es lo que entra a un centro educativo cada vez que se abre la puerta. Todo esto que vemos es con lo que se encuentran día a día mis colegas, las docentes, las que tienen mucha experiencia, pero las que recién empiezan. Y que generalmente cuando comenzamos la carrera profesional lo hacemos en contextos de mucha vulnerabilidad socioeconómica, cultural, con bajo capital cultural, y ahora ya me diría que con subculturas, ¿no? Porque también se está produciendo esa suerte de guetización, es decir, pero sin embargo, este problema de las drogas es transversal, no tiene nivel social ni cultural, es transversal. Cierto que en los lugares de mayor vulnerabilidad se hace mucho más difícil tratar de apoyar a los alumnos. Por eso, nosotros desde los centros educativos que recibimos todo esto, debemos prepararnos para entender, para comprender, pero también para salir a la búsqueda de los otros. Acá está Mónica Botero, acá está el INISA, el INAU, es decir, está Accione desde ACE, el doctor Radio y todo su equipo. Nosotros solos no podemos hacer magia. Entonces yo reivindico el tema de que aquí se habla de trabajar en equipo hacia adentro y en equipo hacia afuera, porque también nosotros tenemos la responsabilidad de proteger trayectorias educativas. El alumno, desde que entra en educación inicial hasta que sale de educación media, y sobre todo en ese pasaje que no se nos caiga, que ni uno quede atrás. Entonces decirlo parece que es muy fácil y todos nos ponemos de acuerdo, pero cuando se abre la puerta de un centro educativo y entran los chicos y entra el mundo, también entran los docentes que son parte de ese mundo, porque también son padres, son madres, tienen nietos, tienen sobrinos y viven también personalmente estas situaciones. Entonces, realmente esto, como dijo muy bien el doctor Ferrés, nos brinda evidencia y como también dijo muy bien el subsecretario, hay que darle seguimiento. Hoy de mañana estuve en la Facultad de Psicología, donde nosotros estamos llevando adelante un proyecto con la Universidad de Queen, con la Facultad de Psicología y con el ANEP. Entonces, justamente ese maridaje, ese ensamble entre la academia y la educación, brinda porque los docentes estamos permanentemente en acción, no tenemos tiempo para investigar, pero somos productores de evidencia, somos productores de datos y recibimos y nos retroalimentamos con lo que la academia nos brinda. Entonces, eso es muy importante y es clave en las políticas públicas. No solamente identificar el problema, sino tener la posibilidad de monitorearlo, de hacer una evaluación para saber dónde estamos, qué debemos mejorar, cuál es el modelo que debemos aplicar. Y yo creo que en el Uruguay somos buenos y podemos hacerlo, somos buenos profesionales. Desde la ANEP, en ese sentido, digamos, desde la Dirección de Derechos Humanos, nosotros tenemos, digamos, dos vertientes. Está la unidad de análisis e intervención, que aquí está la directora, la magíster Carolina Ponazzo, con todo el equipo, porque todos nosotros somos apenas
la cara de todo el equipo que está detrás. Sin ellos, nosotros no podemos hacer mucho. Y desde allí se conforman grupos de trabajo interinstitucional hacia adentro. Es decir, hay un equipo que aborda el tema del consumo problemático de sustancias y de conductas de riesgo, pero lo aborda desde el lado de promover y generar hábitos saludables. Y aquí tú decías muy bien, subsecretario, el enfoque que le tenemos que dar. Estos días hemos escuchado a los alumnos hablar. Los hemos escuchado ayer, acá sentados, dar testimonio. También en el programa que tenemos del Consejo Nacional Consultivo Honorario de Derechos de Niñas y Adolescentes, que lo lidera el Ministerio de Educación y Cultura, hay un equipo, hay una comisión que trabaja con participación. Y ustedes no pueden creer lo rico que es acá, la compañera del INAO me da la razón, cuando nosotros concurrimos a esos espacios donde vienen alumnos de todo el país con sus docentes, alumnos de INISA, alumnos de INAO, y interactúan entre ellos. Entonces eso lo fortalece, porque hace que la participación y la voz, es decir, acá estamos hablando de derechos humanos. Y los derechos humanos, el derecho a la salud es muy importante, pero también el derecho a la participación y el derecho a ser libres. Y las causas que tienen el consumo problemático de sustancias psicoactivas son múltiples, no hay una única fórmula, porque a veces, como revelaron los datos, son esa cuestión que en la adolescencia queremos probar los límites, a saber hasta dónde llegamos y hasta dónde nos permiten llegar. O sea, es un tema de probar los límites, pero a veces también son la manifestación de exclusiones, de vulnerabilidades. Me preocupó mucho ver el sesgo de género que hay en algunos consumos que aquí vimos. Entonces, ya le digo, desde la UNAI se hizo el Plan Nacional de Consumo, es decir, de promoción de salud y prevención de sustancias adictivas. También un plan para atender la problemática del suicidio, que ayer vivimos una instancia muy gratificante porque con nuestros socios del MIDES, del Instituto de Juventud, de ACE, lo estamos abordando. Y desde la Dirección de Derechos Humanos tenemos también líneas de trabajo que tienen que ver con convivencia, participación, género, cualquier tipo de discriminación, porque todos esos son factores de riesgo. Entonces nosotros tenemos que trabajar con docentes y con alumnos. Ahora cuando hablaban de la oferta, yo registré los números de la oferta, en realidad lo que nosotros tenemos la gran responsabilidad es trabajar desde la demanda. Hagamos que con nuestro trabajo baje la demanda, que los chiquilines no tengan motivos o tengan cada vez menos motivos para probar estas sustancias que tanto daño le hacen. Yo veía que el consumo de sustancias energizantes y de tranquilizantes, ¿no? Qué tensión que hay allí. Pero es que viven en un mundo muy vertiginoso, muy desorganizado, en una etapa donde realmente, y acá tengo un especialista en la materia, se sabe muy bien que es cuando más necesitan tener contención y firmeza. A veces un no puede mucho, y a veces el escuchar lo que nos quieren decir. Y bueno, desde la Dirección de Derechos Humanos también se han hecho talleres, se han hecho webinars, se atienden a los alumnos o a los estudiantes cuando nos traen sus problemas, pero también a los docentes se les ha hecho instancias de escucha, de contención y de orientación. Así que bueno, reitero, la educación es el receptáculo. Todos los temas pasan por la educación, pero la educación sin todos ustedes y sin la comunidad, sin las organizaciones de la sociedad civil, sin los referentes adultos, porque acá hablamos de padres y hablamos de familia, pero hay familias y hay padres que están ausentes por distintos motivos. Acá no se puede juzgar, sino comprender y tratar de arropar, tratar de fortalecerlos en los factores socioemocionales que hacen a la resiliencia y a la capacidad de adaptación. Discúlpame, Radio, pero
me apasiona la educación, es lo único que sé hacer. Y entonces realmente felicitarlos porque estoy sentada junto a socios muy importantes con los que vamos a seguir trabajando.